heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de abril del 2022, es sábado de la cuarta semana de la Cuaresma. Se nos terminó la cuarta semana de Cuaresma y bueno, ya solo nos queda una entera y empezaremos la Semana Santa. Así que por lo tanto, bueno, a vivir con intensidad esta semana de Dolores que comenzará mañana, ¿no? Así se llama, bueno, todavía mañana no se llama Domingo de Dolores, ¿no? Es el lunes de Dolores, martes de Dolores, así se dirá a partir de pasado mañana. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo interesantísimo, y de esos santazos que ha habido en la historia de la Iglesia, San Francisco de Paula. Francisco Roberto lo bautizaron sus padres. Él nace en Paula, que es un pueblito en Nápoles, allá por 1416. Y de hecho, nace un 27 de marzo y por eso le pusieron Roberto, ¿verdad? Fíjense, los papás no podían tener hijos, o sea, no salía embarazada su mami, y entonces por eso se lo ofrecieron a San Francisco y le prometieron que cuando tuviera, él iba a vestir el hábito franciscano. Y entonces por eso le pusieron Francisco Roberto por el día en el que nació. Ellos eran campesinos, muy penosamente aprendió a leer y escribir. No fueron sus padres los que le pudieron ayudar en eso, pero le dieron una formación religiosa sólida. Tuvo 2 hermanos más, fíjense, o sea, sí tuvo 2 hermanos más, 2 hijos más su mamá. Bueno. Resulta ser que cumplió con la promesa. Fíjense que tuvo un problema de vista, él siempre padeció de la vista, pero cuando vistió el hábito franciscano, entonces al terminar aquel año se curó de manera sorprendente. Por eso su gran devoción a San Francisco. Hicieron una peregrinación muy particular sus padres por varios lugares, por Asís, por Roma y bueno, varios lugares, y viendo el fasto con el que vivían los cardenales, y pues entonces él dijo, no, esto no, y parece ser que hay incluso algún altercado que tuvo con alguno de los cardenales, haciéndole ver que Cristo no había vestido de esa manera. En fin, y decidió, cuando regresó al pueblo, en parte de la propiedad del papá había una cueva, y ahí se fue a vivir, y luego se fue a vivir en una cueva todavía más cerca del Mediterráneo, y entonces ahí pasó durante varios años, 6 años, y se le juntaron algunos que querían ser discípulos de él, un par de los primeros, y entonces ahí nace la orden de los mínimos, ¿ok? Fíjense, porque los ermitaños de San Francisco, pero realmente Alejandro VI, cuando ya finalmente apruebe la regla, les va a llamar los mínimos, porque eso era lo que ellos querían ser, los más pequeñitos, los que no contaban para nada. Y bueno, y empezó la fama, porque realmente pudo construir ahí un monasterio. Al inicio eran sencillamente 3 habitacioncitas y una capillita, pero luego ya aquello se volvió una cosa más grande. Bueno, para no hacerles largo el cuento, resulta ser que fue consejero de papas, consejero de reyes en Francia, consejero de reyes de Aragón, o sea, consejero hasta del mismo emperador. O sea, realmente fue un tipo extraordinario, o sea, fue un santo de esos y muy sencillo, porque todo hacía girar en torno a la obediencia. De hecho, la regla logra porque el gran monasterio que fundan es en la diócesis de Cosenza, y entonces logran que el Papa les exima de depender directamente del obispo, y sino que dependen directamente de la Santa Sede. Ya les digo, un gran taumaturgo, o sea, un montón de milagros se atribuyen a él en vida. Hay signos tan particulares porque en un cierto momento tenía que cruzar para poder llegar en Nápoles, ¿no? Y el barquero les dijeron que no, que si no le pagaban nada, pues tiró el hábito al mar y sobre el hábito se fueron. Y por eso también se le representa. El Papa Pío XII creo que fue el que les declaró como el patrono de la gente de mar ¿cómo se llama? En Italia. O sea, que para que vean ustedes, ¿no? Cómo es de lindo el asunto. Miren, ya les digo, fue muy longevo, porque llega a vivir hasta el 2 de abril, imagínense ustedes, 2 de abril del año 1507, o sea, era una persona bastante... Y muere en Francia, porque allá había sido, hasta el Papa intervino para que fuera a ayudarle al rey. El rey va a morir, pero muere ya convertido realmente en un buen católico, y entonces él estuvo ahí en el lecho de muerte de él, y le acompañará a la regente Ana, y luego al hijo Francisco I, bueno, en fin. Miren, es interesante, para nosotros en la historia en América Latina es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en las negociaciones que se hacen con Aragón, en una situación entre Francia y Aragón, había un fraile que se llamaba Bernardo Boil. Bernardo Boil va a pasar a ser el fraile superior de los mínimos en España. Bernardo Boil acompañó en 1493
al almirante de la mar Océano, don Cristóbal Colón, en el segundo viaje. Y él fue el jefe de la expedición en la parte religiosa. La primera misa que se celebró en América, que se hizo pues en República Dominicana, en Santo Domingo, fue de Bernardo Boyle. Para que vean ustedes, uno de los discípulos, si lo quieren, de Francisco de Paula. Bueno, en fin, ya les digo, es que me podría pasar aquí un buen rato, ¿no? Contando todas las cosas que hizo, las peripecias, las historias de curaciones, de tantísima gente que lo buscaba para pedir consejo. Y era un hombre sencillo. Bueno, fue beatificado bien rápido, porque ya para 1513 fue beatificado y fue canonizado en 1519, o sea, a los 12 años de su muerte. Y bueno, ya les digo, es un santo extraordinario, muy especial. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy por el tiempo. Uy, Dios mío. Primera lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. En aquel tiempo dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar. Y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ayer el libro de la sabiduría nos hablaba de la trama de los malvados, ¿no?, en contra del justo, aquí está claro, ¿no? Pero fíjense cómo dice Jeremías, o sea, yo comprendí a partir de lo que el Señor me decía, entendí lo que ellos tramaban en contra mía, porque lo que querían era, la imagen es clara, ¿no? Talemos el árbol en su vigor, en pleno vigor, arranquémosle la vida, no es que el árbol está ya viejo, como les diría, seco, no, en el pleno vigor, había que matarlo en la juventud, si lo quieren, rápido, para exterminarlo. Claro, la oración de Jeremías es vengativa, ¿no? Hay que entenderlo a partir del Salmo también del día de hoy, porque el Salmo del día de hoy precisamente nos va a llevar a eso, ¿no? A reconocer el refugio, a buscar en Dios el refugio. Por eso es que el Salmo, el que es el Salmo 7, el Señor, en ti, Señor, he puesto mi refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Y esa es la confianza del salmista, que es la confianza también que debe tener cualquiera que es perseguido. El Evangelio. Les dije ayer, no vamos a leer, ayer y hoy, y vamos a leer el capítulo 7 de San Juan, y entonces va del versículo 40 al 53. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres Galileo, estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 puntos. Primer punto. Jesús es causa de división. ¿Sí? Algunos opinaban que era el Mesías, que era un profeta. Vienen estos del Sanedrín y los fariseos y reaccionan en contra de él. Lo había dicho no claramente Simeón cuando el niño fue presentado en el templo, que está puesto como causa de caída y de levantamiento de muchos en Israel. Es causa de división. Pues eso, es decir, si nosotros somos perseguidos, rechazados por Cristo, es la cosa más normal y natural, perdónenme que lo diga ahí. Segunda cosa, es importante la frase de los guardias, ¿no? Nunca ningún hombre ha hablado como él. Eso es, nunca ningún hombre ha hablado como él. Pero entonces lo primero que hay que hacer es escucharlo para saber que nunca nadie ha hablado como él. Y entonces ahí sí entra, tercer punto, estudien las Escrituras, sí, pero sin fanatismos. Es donde entra el problema, cuando usted estudia de manera fanática sin dejarse inspirar, primero por la fuerza del Espíritu, que es el gran, digamos, la inspiración de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios escrita, pero al mismo tiempo el que puede ayudarnos a interpretarla en clave de la iglesia. Entonces, por eso el asunto. Y evidentemente ahí viene esa actitud, ¿no? Soberbia. La chusma esa está maldita. Sí, claro, solamente la gente importante es la que cuenta, los sabios y los entendidos en Israel.
¿Cuánta falta nos hace la humildad, verdad? ¿Cuánta falta nos hace tener la humildad de estudiar las Escrituras para encontrar en ellas a Cristo? No para generar división, porque hay tanta gente que la palabra de Dios la utiliza. Es que en el capítulo tal, versículo tal, tal cosa. Y Dios mío, lo agarran a uno a versiculazos y piensan que con eso lo van a hacer cambiar. Hay que saber interpretar la palabra de Dios, por favor. Les invito a hacer oración, brevísima, muy brevísima, porque hoy es sábado, entonces no quiero cansarlos tanto tampoco. Señor, también a mí me indigna la mentira, la injusticia, la violencia, la miseria. Pero en demasiadas ocasiones soy miedoso y no me juego mi fama, no arriesgo mi comodidad, no comparto lo que debería para defender la verdad, la justicia y la paz, para luchar en favor de los más débiles. Señor, aumenta mi confianza en ti. Dame una confianza más grande que mi miedo y mi egoísmo. Y concédeme valor para dar la cara por ti, por tu reino, por tus preferidos, los pobres y los que más sufren. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Paula, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz sábado, feliz fin de semana para todos.